Hola chicos, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las propiedades logarítmicas, pero primero necesitamos saber lo que tiene que ver con logaritmo, cómo se calcula el logaritmo. Hacemos un ejemplo. Logaritmo, esta sería la parte, ¿no?, de cómo se representa. ¿Sí? Tenemos el logaritmo de n en base a n de a y el resultado es c, pero esto también se puede representar como potencia, ¿sí?, de esta forma. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el logaritmo, por ejemplo, de 4/16, ¿no?, tengo que saber el resultado. ¿Cuánto es el resultado? Entonces, esto sería n, que sería 4, x, que sería la parte de c, es igual a 16. Entonces, esto sería x es igual a 2. ¿Por qué? Porque x al cuadrado es igual a 16. ¿Sí? ¿Hacemos otro ejemplo? Hacemos otro ejemplo. Por ejemplo, en base 3 de 8. ¿No? Entonces, perdón, en base 2. En base 2 de 8. Entonces sería, esto sería un resultado de x. Sería n, sería el 2. Esto sería x y el resultado sería 8. Entonces, ¿qué número? ¿Sí? 2 elevado a qué número me da 8. Y bueno, 2 elevado a la 3 es igual a 8. ¿Sí? Porque 2 por 2 por 2 me da 8. ¿Sí? Entonces sería que x es igual a 3. Esa sería la parte de entender el logaritmo, cómo se calcula el logaritmo, es lo que vimos. Pero hoy vamos a ver lo que tiene que ver con las propiedades logarítmicas. Vamos a ver de a poco la primera propiedad logarítmica. Me dice, vamos a poner la definición, que es, lo primero lo ponemos en letra, en la definición general, que me dice cuando tengo un logaritmo en base n, un número, y en la base acá adentro se está multiplicando, lo que puedo hacer es como distribuirlo, pero en una suma. Si es multiplicación es en una suma. Entonces, me quedaría logaritmo en base n de a más logaritmo en base n de b. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo numérico. Por ejemplo, vamos a hacer logaritmo de 7 de 49 por 7. ¿Sí? Entonces, aplicando la propiedad, ¿cómo iría? Iría logaritmo en base 7 de 49 más logaritmo en base 7 de 7. ¿Bien? Eso es aplicando la propiedad. Y ahora tengo que resolver esta parte y esta parte. ¿Qué número elevado? 7 elevado a qué número me da 49. 2, ¿no? 7 al cuadrado es 49, entonces esto sería 2. Más, y vamos a hacer el otro. 7 elevado a qué número me da 7. 7 elevado a la 1 me da 7. Entonces, en este caso iría 1. 2 más 1 es 3. Y ahí terminaría nuestro ejemplo, ¿no? Entonces, aplicando la propiedad y resolviendo, eso es lo que sería. ¿Bien? Esa sería la primera propiedad. También se puede hacer a la inversa. ¿Cómo es a la inversa? Bueno, a la inversa sería, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8, vamos acá, más logaritmo base 2 de 4, por ejemplo, ¿no? Vamos a borrar esta parte, paréntesis, y quedaría así. Entonces, si yo tengo que aplicar
el logaritmo a la inversa en esta parte, en la primera propiedad, sería logaritmo en base 2 de 8 por 4. ¿Sí? Entonces cuando tengo que resolver directamente lo hago en logaritmo base 2 de 8 por 4 es 32 y entonces me fijo un número 2 elevado a qué número me da 32. ¿Sí? Y ahí pongo a ver 2 por 2 4 por 2 8 por 2 16 por 2 32. Bueno, ¿cuántas veces se repitió el 2? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 2 a la 5 es igual a 32. Entonces, x es igual a 5. Entonces, este resultado sería 5. ¿Bien? Eso es aplicarlo a la inversa. Vamos a ver la segunda propiedad. La segunda propiedad tiene que ver, acá vamos a dejarlo así porque es parecida, pero tiene que ver con la división. ¿Sí? Antes era la multiplicación, bueno, ahora la división. En la multiplicación anteriormente se sumaba, bueno, y ahora lo que va a hacer se va a restar. Entonces, de esa forma podemos hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de logaritmo en base 3 de 8 sobre 3 de 81, perdón, 81 sobre 3. Entonces, tenemos esto, ¿no? ¿Cómo aplicamos las propiedades? Bueno, hacemos el logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 3 de 3. El logaritmo, hacemos esta parte, cálculos auxiliares, hicimos 3 elevado a qué número me da 81. Entonces tengo que fijarme la cuenta. 3 por 3, 9 por 3, 27. ¿Sí? 27 por 3 es 81. Entonces, hacemos acá 3 a la 4 me da 81. ¿Por qué 3 a la 4? ¿Cuántas veces se repitió? 1, 2, 3, 4 veces se repitió el 3. Entonces es 3 a la 4 es 81. Entonces este número sería 4. Acá sería 4. Menos 3 elevado a qué número me da 3. 3 elevado a la 1 me da 3. Entonces este número es 1. Y esto me da como resultado 3. Muy bien. ¿Bien? Lo pueden hacer a la inversa también como lo vimos anteriormente. Vamos a hacerlo... ahora vamos a ver la segunda. Esta sería la segunda. Le cambié esa parte pero no le cambié acá. Sería segunda propiedad. Ahora vamos a ver la tercera propiedad. Vamos a ver la tercera propiedad. Ahora sí le cambiamos. La tercera propiedad me habla más que nada de potencia, entonces vamos a ver acá. La potencia, vamos a poner acá de A a la X. Entonces, lo que me dice la tercera propiedad es que esta X la tengo que pasar multiplicando adelante. Entonces me va a quedar X por el logaritmo de N, en base N, de A. Eso es lo que me dice la propiedad. Vamos a dar un ejemplo. Vamos a tener un ejemplo del logaritmo de 4 en 64 y vamos a poner al cuadrado. Entonces, acá fíjense, lo que tenemos que hacer el 2, como está potencia, lo pasamos al otro lado. Entonces me quedaría 2 por logaritmo en base 4 de 64 y tengo que averiguar el valor, este valor. Entonces digo 4, este 4 elevado a qué número me da 64. Entonces ahí tengo que empezar a ver, es decir, bueno, 4 por 4, 16, 16 por 4,
64. Listo. ¿Cuántas veces se repitió el 4? 1, 2, 3. Entonces es 4 a la 3 es igual a 64. Entonces x es igual a 3. Entonces este sería 3. Entonces, una vez que tenemos ese resultado, hacemos 2 por 3, 6. Ese sería el resultado de la propiedad, aplicando la propiedad, ¿no? Esa sería la propiedad número 3. Siempre que tengan una potencia, lo que hacen es pasarla adelante del logaritmo, como multiplicación. Vamos a ver ahora la propiedad 4, que tiene que ver con la raíz. Vamos a ver la propiedad 4, que tiene que ver con la raíz. La raíz en base x acá, me dice, esa sería la propiedad 4. Me estoy olvidando de poner esto. Bien. Logaritmo en base n de la raíz de x, y adentro de la raíz de x tiene un número denominado a en este caso. Entonces lo que me dice la propiedad es que tengo que hacer esto. Tengo que pasar esta raíz adelante pero como fracción. Entonces paso 1 sobre x por el logaritmo de n a la a. Bien. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que podemos ver es del logaritmo de 2 de la raíz cúbica de 32. Entonces lo que hacemos es pasar este 3 que tiene acá, lo pasamos acá, adelante, un tercio, quedaría como un tercio, por el logaritmo en base 2 de 32. Bien. Y ahí empezamos a ver cuánto vale esto, ese resultado. Sería 2 elevado a qué número me da 32. ¿Sí? Fíjense, 2 por 2, 4 por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces sería 2 elevado a la 5 me da 32. X es igual a 5. Ese sería 5 entonces. Ahora lo tengo que multiplicar, acá en esta parte, lo tengo que multiplicar por un tercio. ¿Sí? 1 por 5, 5. Y abajo me queda el 3. 5 tercios sería el resultado final. Y la última propiedad, que ya la habíamos hecho indirectamente, pero es una propiedad bastante sencilla, que lo que me dice es esto, miren. Me dice esto. Sería la propiedad, vamos a ponerle 5. La 5 es bastante sencilla. Sería el logaritmo de n, me cayó el fibrón, logaritmo de n, en base a n, de n. Es igual a 1. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo numérico. Logaritmo de 7, en base 7 de 7, es 1. Logaritmo de 8, en base 8 de 8, es igual a 1. Logaritmo en base 9 de 9 es igual a 1. ¿Sí? Sencillamente porque si yo acá busco 9 elevado a qué número me da 9. Y 9 a la 1. 9 a la 1 me da 9. ¿Sí? Acá 7 elevado a qué número me da 7. 7 elevado a la 1 me da 7. Por eso siempre que tengan la base y acá esta parte el mismo número, me daría 1. Eso le va a resolver bastante más rápido las cuentas. Y esas serían todas las 5 propiedades que vamos a ver.